Apreciados televidentes de DirecTV Sport, nos complace poderles llevar el resumen del partido entre el equipo Bravos de Tulipán ante la Polar. Vaya qué manera de regresar a este estadio, nada más y nada menos que ante el subcampeón, que en su primera salida lamentablemente caería ante Timbat. Bueno, cuando sigamos viendo entonces imágenes de este grupo, el ambiente que se vive en el Toribio Arteaga, estos muchachos ya preparando de antemano lo que será las estrategias que puedan de alguna forma permitirles comenzar a caminar por la senda victoriosa. Un grupo B que por cierto tiene a Timbat como líder luego de ganar a primera hora al conjunto Titanes de la Jovera. Hay muchas expectativas con este maravilloso grupo de haber conseguido ese subcampeonato de forma dramática. Sabemos que van por más y tienen con qué, señores. Saben que una segunda derrota los compromete en este grupo que de a poco puede ir tornándose un poco más difícil. Pero esta es la situación para el equipo de la Polar, quienes quieren retomar esa confianza, el control y poder decidir presente en la siguiente ronda. Por su parte destacamos también el regreso a este escenario, el equipo Bravos de Tulipán, que en cierta oportunidad también logró levantar esa Copa de Campeones y que ahora vienen con algo más de experiencia. Quedaron campeones en Tulipán en su mismo feudo en la Copa Robert Serra. Actualmente disputan la Copa George Franchidino, en la cual en un día anterior acababan de conseguir el boleto a semifinal. Por lo tanto, llegan muy motivados a recibir nada más y nada menos que al subcampeón en un escenario maravilloso como lo es el Toribio Arteaga. Deporte y más deporte. DirecTV Sport estará llevándole las incidencias de este juego y de otros más, porque recordemos que dentro de poco iniciará el campeonato, la Copa Mundial en Barrio Oscuro, señores. Así que allá estaremos todos disfrutando también del talento de nuestros atletas. La Liga Toribio Arteaga vistiéndose de gala nuevamente para albergar este evento deportivo con muchas expectativas para esta tercera edición. Mientras vemos en pantalla entonces a los jueces dando ciertas indicaciones a los capitanes y acordando sobre algunos criterios. Y bueno, señores, ya la mesa queda preparada para que el equipo de la Polar salte al terreno de juego, los subcampeones de la edición pasada, con mucho optimismo para encarar al regreso del equipo Bravos de Tulipán, los de Douglas Pinto. Bueno, como ya lo habíamos dicho, el equipo Bravos es el home club. Por lo tanto, ya tenemos a Eudin Jiménez en el montículo calentando motores para de una vez enfrentar a los bateadores del equipo La Polar, los subcampeones. Bueno, ahora sí repasamos cada detalle de lo que nos dejó este partidazo por la jornada número 2 de esta Copa Leonardo Intosti. Empezaban así las cosas para Marcos Torres, entregando el primer out del inning. Luego la oportunidad sería para Adrián Pérez, quien iba a recibir una base por bola, indicando que podía la Polar comenzar a amenazar, señores. Bueno, llegaría el turno para Jesús Pacheco, bateando, forzando el out en segunda, así que se gestaba el doble play. Y luego llegaría Ender Verlugo con la oportunidad de hacer que su compañero avanzara, pero iba también a entregar el tercer out del inning. Allí lo tienen entonces por nuestra pantalla de DirecTV Sport. No pudo fabricar la Polar. Llegaba el momento defensivo para la Polar, teniendo nada más y nada menos que a su lanzador en el montículo, ya calentando de una vez. Por lo tanto, Carlos Aguilar con esta gran responsabilidad. En su debut fue el que sustituyó a Celi Jiménez. Y ahora llegaba con esta gran responsabilidad
para darle la bienvenida a este equipo Bravos de Tulipán. Empezaban las cosas así para el equipo de Douglas Pinto con su hijo dando este batazo de hit. Gabriel llegando entonces hasta la primera almohadilla. Parecía que me lanzaba el equipo de Tulipán, sin embargo esta situación se iba a resolver con el batazo que daría Jefferson Petty, donde el pitcher él mismo iba a resolver, amigos. Con esta jugada en primera se concretaba la doble matanza. Gran respuesta del equipo de La Polar, despejando cualquier obstáculo, cualquier intento de que el equipo de Tulipán pudiese generar a fin de anotar. Allí vemos entonces la perfecta combinación y de inmediato se hacían sentir en el primer inning. Aparecía en su primer turno el tercer bateador Edward Castillo, este que iba a entregar el último out luego de conseguir el tercer strike, por lo cual se ponchaba. Así que gran trabajo el de Carlos Aguilar respondiendo también. Esto ya tenía pinta de que tendríamos un partido muy pero muy reñido. Parte alta del segundo inning, Joan Colina iba a consumir turno dando la conexión, pero fue out en primera base. Willer Argüello en esta oportunidad al bate iba a dar una conexión elevada y los esfuerzos de Víctor Cordero por poquitos estaba una jugada fenomenal y esto le permitía entonces a Wilder llegar a la primera almohadilla. Así que atacaba el equipo de La Polar con un out en la cuenta. Eric Ayama debutando en este campeonato con el equipo de La Polar. Y allí iba a dar también una conexión interesante. Esa pelota que caía hasta la segunda se metía Wilder. Y a la primera muy bien Kayama. Bueno, en esta jugada atención porque con una amenaza, dos corredores en circulación, un out, bateaba aquí Barbosa y atención porque se va a generar la doble matanza. Ay, 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 señores, cómo se estaba viviendo este partido con el doble play. Veríamos luego el primer turno de José Camacho por nuestras pantallas de DirecTV Sport, este que iba a dar una gran conexión, amigos, hacia la parte de atrás, problemas en el control y esto le iba a permitir un extra base. Quería llegar a la tercera almohadilla, pero finalmente decretaban doble, así que empezaban las cosas muy pero muy bien el equipo Bravos de Tulipán amenazando. Ahora le quedaba la responsabilidad a Wilson Montero buscando una conexión de hit, pero aquí muy bien el pitcher, amigos. Aguilar lo ponchaba, por lo tanto trataba de despejarse este panorama un poco sombrío porque seguía el corredor en posición anotadora. Luego Víctor Cordero también iba a ser retractado, amigos, tras los envíos de este pitcher haciendo de la suya en el montículo. 2 out, corredor en segunda y un gran turno para José Pinto, dando la conexión, amigas y amigos. Por poco el corredor se iba al home, pero muy bien allí lo cuidó el jugador. Así que hasta la segunda se metía Pinto y esto ahora colocaba con gran preocupación para el equipo de La Polar. Corredores en tercera, segunda, el turno para Irving Páez. Y señoras y señores, anótenle un gran cero para este señor Aguilar, amigos. Bueno, y destacarle los esfuerzos allí de Pacheco, quien estuvo muy atento evitando que esa pelota avanzara, lo que pudo significar las primeras anotaciones del equipo de Tulipán. El partido que continuaba con empate sin carreras. El turno ideal para Osmel Ventura de buscar la forma de romper con esto, pero no. Allí fue dominado perfectamente por Jiménez, amigos. La misma dosis le querían aplicar a Hugo González, luego de también ser domado haciendo el trabajo en el montículo en este duelo de picheo, señores. Un equipo de La Polar que finalmente iba a redondear este cero
a favor del equipo Bravos de Tulipán tras entregar el tercer out. Esto era lo que vivíamos por la segunda fecha Copa Leonardo Intozzi por DirecTV Sport. Continuamos con el repertorio de Carlos Aguilar en el montículo, ya listo para dominar a Anthony Petit por esta gran vía, lo que le daba de alguna forma un envión anímico a este equipo de La Polar. Estaba de momento funcionándole el trabajo defensivo. Lo mismo iba a ocurrirle a Eudin Jiménez, consiguiendo el ponche tras su tercer strike. Ahora la mesa quedaba servida para que llegara Anderson Puga. El día sábado la había sacado de jonrón en la Copa Jorfran Chirino, pero en esta oportunidad, lamentablemente para su equipo, entregaría lo que fue el tercer out. En una paridad que ahora llenaba más de expectativa al público, señores, porque esto se podía definir por cualquier cosa. Así que seguíamos en este cierre del tercer inning con el 0-0. Mientras tanto, este era el ambiente que se vivía en el equipo de La Polar. Cuarto episodio en su parte alta. Empezamos la batería con este gran turno de Marcos Torres, dando la conexión de hit, representando de inmediato la potencial de romper esta paridad, señores. Ahí veíamos a Marcos llegando a la primera almohadilla. Ahora tendríamos a Adrián Pérez con la tarea de seguir con esta fiesta de batazo, pero batearía para que hubiese out forzado en segunda. Por lo tanto, llegaba así el primer out del inning. Bueno, parecía que este era el inning del equipo de La Polar, con corredores ahora en primera y un out. Jesús Pacheco iba a dar esta conexión, por poco se iba a gestar también la doble matanza, pero el tiro era abierto, por lo tanto en primera iba a permanecer Pacheco, pero ya la situación era un poco más tranquila para el equipo de Tulipán con 2 outs y un turno para Ender Verlugo. Bueno, ahora sí parecían encenderse las alarmas para el equipo de Bravos de Tulipán, porque con esta conexión de Ender Verlugo, lo suficientemente para que su compañero llegara hasta la tercera, señores. Cada vez más cerca el equipo de La Polar de fabricar la primera del encuentro que permita romper con esta paridad. Pero una situación de ataque que se iba a diluir, señores. Atención con la jugada magnífica aquí de Castillo por tercera. Evitaba que esa pelota pasara y de manera sensacional sacaba el tercer out, el gran cero. Así estaban las cosas, celebraba entonces Tulipán. En el transcurrir del partido se colocaba todo más emocionante, no acto para cardíaco. Parte baja de este cuarto inning, alguien que estaba bastante nítido, señores. Imparable para Gabriel Pinto en su segunda oportunidad al bate, lográndose envasar. Y ahora dándole la posibilidad al equipo de Tulipán de empezar este inning productivo sin out. Ahora Jefferson Petit, otro peligroso bateador, daba la conexión, por lo tanto se ilusionaba Bravos de Tulipán. Allí imparable, por poco una jugada de peligro en segunda, finalmente el juez decretaba quieto. Ay, 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 señoras y señores, Tulipán ya causando esa sensación de anotar. Vean la reiteración. En esta jugada aparatosamente terminaba entonces el corredor en segunda. Y bueno, señores, aquí Eduard Castillo iba a aparecer para dar esta conexión y generar algo más de suspenso, porque se iba a generar una jugada de doble play y aquí el juez terminaba de decretar el save. Y esto comenzaba reclamando el equipo de La Polar porque se estaba escapando la posibilidad de una doble matanza. Y ya rápidamente el técnico del equipo entraba al terreno de juego para reclamar o de alguna forma pedir una explicación con respecto a esa jugada que se generó en primera. Pero nos daba la impresión, vamos a ver en esta reiteración, la jugada de segunda dejado indiscutible y la de primera, señores, como pueden apreciar, es totalmente quieto. Acertada la decisión del juez. Esa pelota que todavía no había entrado al guante cuando ya el pie izquierdo de Castillo pisaba la almohadilla. Por lo tanto llegaba Pinto a la tercera base
representando la de romper esta igualdad. El turno interesante llegaría para el peligroso José Camacho, que había dado un doblete en su primera oportunidad, y ahora con este elevado de sacrificio, seguramente jugada de pisa y corre hasta el home. Llegaba entonces Pinto, rompe esta igualdad, la primera para Bravos de Tulipán tras este elevado de sacrificio de José Pinto para que anotara precisamente el hijo de Douglas. Allí por nuestra pantalla llegaba hasta la segunda Edward Castillo. Wilson Montero, quien iba a dar la conexión para por fin el tercer out. El equipo de la Polar solamente iba a permitir una carrera. Aún seguía con vida, señores. El partido emocionante y reñido que podemos disfrutar por DirecTV Sport. Acaba la ofensiva del equipo La Polar en la parte alta del quinto episodio. Comenzaban así las cosas para el conjunto blanco luego de envasarse por este hit. Wilder Argüello dando una conexión importante por el cual comenzaba ahora a representar el empate, nada más y nada menos. Pero la presión pegaba, parecía que esto de alguna forma también le permitía a reaccionar el equipo de Tulipán con este doble play, señores. Doble play con el talento de Martín Polar, gran combinación luego de este batazo de Eric Ayama y la combinación. Luego el tiro a primera y efectivamente sí, acertada la decisión del juez una vez más para conceder este doble play con el cual se despejaba el ataque del equipo La Polar. Pero esto no iba a frenar las verdaderas intenciones del equipo blanco de igualar al menos esta pizarra. Empezaban así las cosas para Daniel Barbosa en esta segunda oportunidad, llegando sano y salvo hasta la segunda almohadilla y ahora representando esa gran carrera, tan anhelada carrera del equipo de La Polar que se le había hecho esquiva a lo largo de los demás innings. A pesar de haber 2 outs, seguía el asedio del equipo de La Polar. Osmel Ventura con este batazo, problemas en el control, el tiro a primera y el juez declaraba quieto en la primera base. Mantenía en segunda el corredor y aquí salía precisamente el técnico de Tulipán para certificar la decisión arbitral. Pero aquí la podemos repasar a través de DirecTV Sport lo que se pudo generar. Vean el batazo en la altura, daba la impresión que llegaba primero. A ver, aquí está, esta toma nos puede aclarar un poco más la duda. Sí, efectivamente quieto. El corredor de La Polar era quien tocaba la almohadilla. Y efectivamente sí, haciéndolo primero que Camacho en la primera almohadilla. Bueno, este ataque del equipo de La Polar se iba a diluir nuevamente con este elevado muy bien controlado. Y de esa forma Hugo González terminaba de entregar el tercer out. Pero qué clase de partido el que estábamos disfrutando por DirecTV Sport. Quinto inning en su parte baja, veríamos a Víctor Cordero tratando de esforzarse por llegar a la primera almohadilla, pero también la defensa hizo el trabajo para sacar el primer out. Ahora vendría José Pinto, quien había dado un doblete en la primera oportunidad, pero aquí fallaría para el segundo out de este quinto episodio. Ya predominando el picheo, muy clave y determinante para que este partido tuviese el marcador. Irwin Páez recibiendo base por bola. Por lo tanto, trataba el equipo de Tulipán avisorar alguna posibilidad de ampliar esta diferencia por la mínima. Sin embargo, Anthony Petit terminaría con este batazo de entregar el tercer out. Expiraba de esa forma el quinto episodio en su totalidad. Y ahora con tan solo una carrera seguía dominando el equipo Bravos de Tulipán en su debut en este campeonato Leonardo Intozzi. Teníamos un bateador designado en este sexto inning. Nieto buscaba envasarse, pero lo iba a lograr con este boleto, señores. Representando entonces la carrera del empate, amigos.
Por lo tanto, la situación comenzaba ahora a prender las alarmas para el equipo de Tulipán. Sin embargo, ahora Marcos Torres daría este elevado en la parte central, muy bien dominado. Por lo tanto, ya tendríamos en la cuenta el primer out. Adrián Pérez no pudo dar la conexión necesaria porque iba a ser ponchado, señores. Bueno, Jiménez consolidándose cada vez más en el montículo. Por cierto, una situación en este turno iba a ser expulsado el jugador Adrián Pérez. Allí lo tienen por nuestras pantallas. Continuamos con este encuentro. Jesús Pacheco también iba a entregar el último out, gran cero, en el que cualquier parpadeo le podía pasar factura a cualquiera. Comenzaba a moverse al banquillo del equipo de Tulipán. En esta parte baja del sexto, Colmenares buscaba la forma de envasarse, pero nuevamente se hizo presente la defensa del equipo La Polar. La misma situación la iba a vivir Reinaldo Espinosa, quien llegaba como bateador designado, y allí gran envío de Carlos Aguilar para dejar frío a Espinosa. 2 out en la cuenta. Esto estaba muy emocionante y el turno para Gabriel Pinto, quien se envasaba por tercera vez consecutiva, esta vez por la vía del boleto. Luego de 2 outs, corredor en primera y un gran turno para Jefferson Petit. Bueno, un batazo con mucho nerviosismo que iba a dar Jefferson. Muy bien la ubicación de Eric para ponerle punto final a este sexto episodio en el que seguía por la mínima apenas, dominando Bravos de Tulipán sobre La Polar. Bueno, ahora o nunca, era el momento de que el subcampeón sacara las garras y parecía que conseguía el camino, señores, porque con este boleto que iba a recibir Enger Berlugo, llegando de esta manera hasta la primera almohadilla, le daba la potencial del empate en esta última oportunidad del equipo de La Polar. Ya la presión, el público que también hacía el trabajo en las gradas. Oportunidad para Joan Colina con corredor en primera asignado. Y daba una conexión interesante, amigos. Hasta la tercera se metía Enger Berlugo y en primera quedaba Joan Colina. 2 corredores en circulación sin out. Y gran reacción para todo el público seguidor de este gran equipo, el subcampeón de la reciente liga, señores. Allí tienen entonces la reunión en el montículo porque se prendían las alarmas. La carrera del empate cada vez más cerca. Y ahora este turno interesante para Wilder. Bueno, y todo este dramatismo como que fue reservado para el final del partido, señores, porque con este boleto de Wilder se iba a congestionar la autopista. Metido en problemas Jiménez en el montículo ante un gran turno como lo sería el de Eric, señores. Pero ahora sí el equipo de La Polar podía celebrar la primera carrera y el empate, porque con este tercer boleto de manera consecutiva iba a llegar entonces Lugo a pisar la home y con ello traer la primera rayita de su equipo. Igualaba de manera dramática el equipo de La Polar, que no se rendía y seguía el rancho ardiendo. La alegría, la fiesta, la música la estaba colocando ahora La Polar. Pero atención, llegaba Daniel Barbosa sin out. Se preparaba el pitcher, bateaba por tercera. Parecía que hay doble play y triple play, amigas y amigos. Es lo que a primera instancia podíamos apreciar. Y esto lo celebraba el equipo de Tulipán, quien apenas pudo conceder una anotación que le estaba dando el empate de momento el equipo de La Polar. Aunque aquí comenzaba el reclamo hacia la terna arbitral. Parece que en primera instancia el juez estaba decretando era doble play. Y de ahí entonces proviene la reacción del técnico Douglas Pinto. Esto obligaba a la intervención inmediata del otro juez, quienes necesitaban dar una respuesta ante esta situación. Vean la reiteración, el batazo de Barbosa. Castillo parecía tocar entonces al que se encaminaba al home y luego el out en la primera base. Pero esta situación aún no quedaba tan clara del todo, por lo tanto parecía que mantenían la decisión del doble play, y allí una situación interesante que se iba a originar. Y es que Douglas Pinto estaba solicitando la revisión del replay, amigos. La revisión del replay es lo que hasta ahora podíamos ver por parte de Pinto. Una decisión inédita porque no estaba contemplado
precisamente en el reglamento interno del campeonato, pero tal vez podría haber sido la herramienta necesaria que pudiese aclarar la duda ante una jugada tan rápida que está manteniendo la situación de doble play, pero no parece tan clara. Sigue el reclamo del equipo Bravos de Tulipán, quien se aferra a que sí hubo la triple matanza. Y vaya qué situación para los mismos jueces, porque cualquier decisión, si la cantaba doble play, reaccionaba el equipo rival, si la cantaba triple play, reaccionaba el otro equipo. Entonces, bueno, difícil complacer a todos por igual. Parecía no agradarle la decisión al conjunto de La Polar, amigos. Y esto obligaba a un recurso inédito para este campeonato, y es que se pudiera revisar la jugada a través de nuestros medios tecnológicos para de alguna forma disipar cualquier duda, amigos. Por lo tanto, esto no parece agradar al equipo de La Polar, sobre todo porque anteriormente estaban pidiendo una jugada de doble play y que a la postre significó la única anotación del equipo Bravos de Tulipán. Lo cierto es que lo impensable iba a ocurrir, y era la revisión del material audiovisual, este replay que estaban considerando el equipo de La Polar precisamente como algo no pautado dentro del reglamento, pero que puede de alguna forma a partir de ahora abrir un debate sobre si utilizar este recurso tecnológico para los futuros partidos que lo ameriten. Así que la situación se tornaba interesante, todos a la expectativa. Esto iba a paralizar las acciones por un buen tiempo, mientras que se determinaba, hasta que por fin vamos a ver humo blanco, señores. A través del replay podemos observar el batazo que se genera por tercera. Primero, si era en zona buena, parecía todo legal de momento. Y aquí Castillo Edward estaba tocando entonces al corredor, mientras que él pisaba la tercera amarilla, que era el tema en discusión. Efectivamente estaba pisando la tercera, mientras que hacía allí el doble play, y luego el tiro a primera para concretar la triple matanza, amigos. En una revisión y una decisión que al parecer es la que se mantenía, y esto no agradaba del todo al equipo de La Polar, quien estaba colocando el partido nuevamente bajo protesta, pero ya el humo blanco salía. Terminaron manteniendo la decisión del triple play, el primero que se genera en este campeonato, amigas y amigos. Y sin duda alguna esta va a ser una de las acciones de la semana. Si fue o no legal utilizar el replay. A partir de este momento se utiliza esta herramienta para futuros momentos que se puedan suscitar, y sobre todo en instancia definitoria. Así que se reanuda este partido. Ahora procedemos a ir a la parte baja del séptimo episodio, la última oportunidad para el equipo de Tulipán. La figura de Edward Castillo a consumir turno, el tercer bate, quien había fallado en las dos ocasiones anteriores. Jiménez en el montículo enfrentando a Edward Castillo. Última oportunidad para Tulipán. Se prepara el pitch, lanza la goma. Atención que esta pelota le dieron. Atrás, 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 atrás. Y esta pelota lleva etiqueta de jonrón. Cuadrangular de Edward Castillo para dejar en el terreno al equipo de La Polar. Y de esta manera es recibido por todo su equipo para poner punto final a la película. Y el equipo Bravos de Tulipán regresa al Toribio Arteaga con este triunfazo sensacional. De manera dramática es quien termina llevándose la victoria. ¿Y qué forma de definirse este encuentro? La reiteración que nos llega a través de DirecTV Sport, gracias al talento natural de Maltín Polar, lleno de energía natural y full sabor, donde coloca el esférico Edward Castillo. Es una locura el Toribio Arteaga, gracias al soberbio batazo de Edward Castillo, que le da la primera victoria al conjunto Bravos de Tulipán en este gran debut y el regreso a este escenario, señores. Y un partido dominado tanto por el picheo como también en el plano defensivo. Sabíamos que esta podía ser la vía por el cual se iba a determinar el desenlace
de un partidazo de talla mundial, amigos. Ahí tienen por nuestra pantalla el autor del canto de la victoria. Y así lo celebra todo el conjunto Bravos de Tulipán en su regreso a esta gran casa. Bueno, por cierto, hay una situación que se está presentando. Hay un reclamo por parte del equipo de la Polar. Y esto, bueno, esto aún no termina aquí. Vemos entonces a todo el conjunto del equipo blanco, el equipo de la Polar, haciendo una apelación, amigas y amigos, y todo parece girar en torno al esférico, es lo que nos muestra aquí el equipo de producción. Hay una situación de reclamo por parte de la Polar, como lo decimos, y es precisamente con un cambio de pelota que normalmente se utiliza para estos partidos, y es el reclamo aquí de la Polar. Están haciendo el respectivo chequeo de parte de la organización, que seguramente tomará cartas en el asunto para determinar en definitiva el ganador de este encuentro, que de momento es el equipo de Tulipán. Bueno, lo que al parecer reclama el equipo La Polar es que hubo un cambio del esférico. Se estuvo utilizando para este jonrón una pelota no apta para el encuentro. Es la apreciación que podemos aquí percibir de acuerdo al reclamo que se genera. Y esto, por lo tanto, obliga a que el equipo de La Polar utilice un recurso de apelación, y será en 3 semanas en que en definitiva la organización determinará si hay juego legal o no, si la victoria en fin corresponde al conjunto de Tulipán o si hay otra decisión alternativa. Definitivamente entonces la Polar apela a este partido. Algo tiene que ver entonces el esférico utilizado. Ya después la federación nos hará saber la decisión final de este encuentro. De momento nos despedimos con la imagen del autor, el protagonista, el MVP. Allí tienen a Edward Castillo junto a su hijo, lleno de alegría y orgullo por esta gran victoria momentánea.